Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Ezequiel, los enemigos serán destruidos. La enemistad entró en el mundo junto con el pecado de Adán y Eva. Desde entonces los seres humanos siempre han sido enemigos unos de otros. También el pueblo de Dios ha tenido y tiene enemigos. Los primeros enemigos del pueblo de Dios en el pasado fueron pueblos vecinos de la tierra, que se convirtieron en rivales y antagonistas materiales por miedo, envidia, rencillas, intereses materiales, etc. Y cuyo odio y aborrecimiento ancestral y extremo fue simbolizado por Gog, un pueblo cuyo príncipe era muy malvado, un pueblo muy malvado. Pero más allá de este pueblo y de su príncipe, más allá de los enemigos coyunturales, materiales, mencionados en la Biblia, los enemigos espirituales del pueblo de Dios han sido y son sus peores adversarios. Unas veces estos enemigos son vencedores y otras son derrotados temporalmente. Entre estos enemigos espirituales están el pecado, Satanás y el mundo. Y estos, tanto en el pasado como en el presente, son la causa del permanente daño que recibe el creyente, el pueblo de Dios. Y el profeta Ezequiel viene a decir al pueblo de Dios que sus enemigos serán destruidos. Así sucedió durante y después del tiempo del pueblo de Judá. Pero el profeta va más allá y anticipa la victoria del Mesías en su primera y en su segunda venida contra los grandes enemigos que batallan contra el alma del creyente. Hablemos de ello. El pueblo de Dios siempre ha tenido y tiene enemigos. Los enemigos materiales, ancestrales y simbólicos del pueblo de Dios son mencionados en textos como el Salmo 25, versículo 19. Mis enemigos se han multiplicado y con odio violento me aborrecen, decía el rey David. Y como hemos dicho, los primeros enemigos de los hijos de Dios fueron los pueblos de la tierra. Los pueblos de la tierra de Canaán, por ejemplo. En Génesis 14, 17 al 20, se nos dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. En tiempos de Abraham, el pueblo de Dios tenía enemigos. En 1 Samuel 14, 47 al 48 y 52, se nos dice que después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra Amalec, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. El pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos. Y a estos enemigos materiales primigenios se les sumaría otros después, mucho más poderosos y crueles, como los egipcios, los asirios, los babilonios, los medos, los persas, los griegos y los romanos. Esther 9:24 al 25. Amán,
enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado suerte para consumirlos y acabar con ellos. Pero el rey Asuero ordenó por carta que el perverso designio de aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que lo colgaran en la horca. Esto es un ejemplo de cómo los distintos enemigos individuales o colectivos del pueblo de Dios en diferentes momentos de la historia han procurado acabar con el pueblo de Dios y Dios ha tenido que venir en su ayuda. Así pues, como hemos avanzado antes, todos estos enemigos impíos del pueblo de Dios son representados simbólicamente en Ezequiel por un antiguo pueblo llamado Gob. Ezequiel 38, 2 y 5 al 6. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gob en tierra de Magob, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y profetiza contra él. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Muchos pueblos enemigos de Israel son simbolizados en Gob. Por tanto, Gob es no solo un pueblo real, sino todo un arquetipo de la enemistad contra el pueblo de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento los pueblos enemigos de los creyentes son simbolizados por dos pueblos antiguos, Babilonia y Gog. De ambos se dice que son enemigos de los creyentes, cuando en el Nuevo Testamento ya no existía ni uno ni otro pueblo. Pero Babilonia es símbolo de enemistad por su poderío y grandeza, y Gog es símbolo de enemistad por su crueldad. Apocalipsis 17, 3 y 5. Vi a una mujer y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 27 al 9. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y rodearon el campamento de los santos, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. He aquí la prueba textual de lo que decíamos. Babilonia, símbolo de enemistad, Gog, símbolo de enemistad hacia el pueblo de Dios. Y también estos textos nos muestran cómo Dios siempre es el que sale en defensa de su pueblo. Pero también dijimos, y necesitamos incidir ahora en ello, que los peores enemigos del pueblo de Dios siempre han sido y siguen siendo los enemigos espirituales y morales. El primero de ellos es el pecado. El pecado es el primer enemigo del creyente, del pueblo de Dios. El pecado propio y el ajeno. No olviden esto que acabo de decir, el pecado propio en primer lugar. Y en segundo lugar, el pecado ajeno de los demás, que nos hace querer y obrar el mal, rechazando el bien y la verdad. El pecado nos lleva por la senda ancha, aunque ésta conduzca a la perdición. El pecado prefiere transitar la senda ancha. Y el pecado es una tendencia que hay en nosotros, una tendencia, una inclinación al mal. Como si de un vicio se tratase,
que supera nuestras fuerzas, que nos domina. El pecado en nosotros quiere el mal, procura el mal, busca el mal y encuentra el mal. En Lucas 19, 42 al 44 se dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto que venimos diciendo le sucedió a los judíos en el Antiguo Testamento y le sucedería a los judíos de después del tiempo de Jesús. Estos judíos rechazaron al Mesías y siguieron después rechazando a sus discípulos, a los discípulos del Mesías, a los cristianos, persiguiendo a los cristianos. Los judíos mataron a Jacobo, los judíos de alguna manera también persiguieron a los cristianos. A Pablo concretamente le persiguieron, le acusaron ante los romanos de muchas maneras. Por tanto, el pecado propio es el principal y primer enemigo de la persona, del ser humano. Y el segundo enemigo es Satanás, este ser real, espiritual, invisible, este ángel que se rebeló contra Dios, este príncipe angelical que se rebeló contra Dios y sus huestes, que batallan contra el alma desde las sombras. En Efesios 6, 11 al 12 y 16 se dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. He aquí el principal enemigo después del pecado del creyente. Después del pecado, el siguiente e importante enemigo es Satanás. Satanás que usa su poder, su influencia en nosotros o en otros para, en alianza con nuestro pecado, llevarnos a desobedecer a Dios y obrar en contra de la voluntad de Dios. Como vimos en el libro del Génesis, que sucedió al inicio de los tiempos con Eva. Allí está Satanás induciéndole a negar a Dios, a dudar de Dios, a quebrantar el mandamiento de Dios, a hacerle ver que quebrantando el mandamiento sería mejor para ella. Así es la obra del diablo. Nos hace creer que por la senda del mal nos irá bien. El diablo aprovecha nuestro pecado para, a partir de él, tentarnos y llevarnos por la senda de la perdición. Por tanto, primer enemigo del creyente, el pecado propio. Segundo enemigo del creyente, Satanás. Y el tercer enemigo es el mundo. Cuando hablamos del mundo, queremos referirnos a los roles y a los esquemas filosóficos sutiles, mentirosos y corrompidos que están impregnándolo todo a nuestro alrededor, por los que se rige
el mundo, por los que se rigen las personas, los pueblos, las sociedades. Estos esquemas, estos roles, estos son en la Biblia denominados como el mundo. Y estos esquemas y roles filosóficos, sutiles, mentirosos y corrompidos, quieren impregnarnos, quieren contaminarnos a los creyentes para borrarnos la fe, para alejarnos de la verdad y de Dios. En 1 Corintios 3:19 se dice: la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y en Colosenses 2:8, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y en 2 de Pedro 1:4, la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Seguimos leyendo 2 de Pedro 2:20, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Y en 1 de Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todos estos textos que hemos leído, desde el primero hasta el último, nos confirma lo que hemos dicho antes. Nos confirman que el mundo que Dios dice que es enemigo del creyente y del que el creyente debe de alejarse y apartarse, no es otra cosa que las filosofías, las sutilezas, los roles, los esquemas por los que el mundo se rige, por lo que las tierras, los pueblos, las personas se rigen, las costumbres, los modos de hacer las cosas, los modos que llegan a ser leyes de los hombres, recogidos en las leyes humanas o en las tradiciones y costumbres humanas. Todo eso es el mundo. Y ese mundo, juntamente con el diablo y el pecado, batallan contra el alma del creyente. Y el profeta Ezequiel también nos dice que los enemigos del pueblo de Dios serán destruidos. La destrucción de los enemigos terrenales y materiales del pueblo de Dios es afirmada por el profeta Ezequiel. El pueblo de Israel era un símbolo del pueblo real de Dios. Israel, esto es algo que quiero dejar subrayado, Israel como un todo no era el pueblo de Dios, ni en el Antiguo Testamento ni nunca. Israel contenía al pueblo de Dios, contenía al pueblo de Dios. No era todo en sí el pueblo de Dios, igual que sucede hoy con la iglesia. La iglesia no es el pueblo de Dios, contiene al pueblo de Dios, contiene. Porque la iglesia es como un campo, el campo de Dios, en el que Dios siembra el trigo, pero el diablo siembra la cizaña. Por eso he dicho que Israel como un todo no era el pueblo de Dios, porque en ese pueblo había gente, la mayor parte que no eran nada, no eran nada. Pablo dirá en el Nuevo Testamento, de los más de ellos no se agradó Dios, de los más de ellos, y solo había un remanente escogido por gracia, que Dios le recordaría a Elías, que era fiel a Dios. Por tanto, Dios destruirá a los enemigos terrenales y materiales del verdadero pueblo de Dios. En 1 de Reyes 8, 48, 50 y 51 se dice: si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti, perdonarás todas sus infracciones, porque ellos son tu pueblo y tu heredad. Dios bendice a los que de verdad son su pueblo, a los que de verdad
han experimentado la conversión a Dios de todo su corazón y de toda su alma. A estos bendice Dios. Segundo de Reyes 17:39. Temed a Jehová vuestro Dios y os librará de vuestros enemigos. A los que temen a Dios, a estos y solo a estos, Dios libra de sus enemigos. Los diferentes enemigos de Israel representan a los distintos poderes del mal aliados contra el pueblo escogido que debía mostrarse al mundo a través del arrepentimiento y de la fe. Esta era la tarjeta de presentación que debía tener el pueblo de Dios: su arrepentimiento, su fe, su santidad. Segundo de Crónicas 6, 24 al 25. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de los enemigos por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere, y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Dios bendice a los suyos. Dios bendice a su pueblo, a sus escogidos. Dios destruyó en el pasado y destruirá en el presente y en el futuro a los enemigos de su pueblo. En el pasado destruyó a los cananeos, egipcios, asirios, babilonios, medos, persas, griegos, romanos, judaísmo falso, y hoy Dios nos protegerá del Islam criminal, del cristianismo apóstata, del ateísmo perseguidor de la fe, de la gran ramera, etc. Dios destruye a los enemigos de su pueblo verdadero. Deuteronomio 28:7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Salmo 59:1. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Salmo 106:11. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Desde siempre Dios ha protegido a su pueblo de sus enemigos. Pero también, no solo de los enemigos materiales, la destrucción de los enemigos espirituales del pueblo de Dios es algo que Dios promete hacer. El pecado de los escogidos fue vencido por la muerte vicaria de Cristo en la cruz. Romanos 5:8 al 10. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios nos libra del pecado, del enemigo que es el pecado, por la muerte de su Hijo en la cruz. Y también nos libra Dios de el diablo. Nos libra del diablo y de sus huestes maléficas. También en la cruz, el diablo y sus huestes fueron heridos de muerte y serán definitivamente vencidos en la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios 15, 23 al 26. Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias de la resurrección, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por tanto, en la cruz Dios vence al pecado. En la cruz Dios vence al diablo. Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y también no solo al diablo y al pecado. Romanos 8, 31, 34 al 35, 38 al 39. Si Dios es por vosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar de Dios, de su amor, porque en Cristo todo enemigo fue vencido. También el mundo fue vencido en la cruz. Fue definitivamente vencido en la cruz. Lucas 1, 69 al 71. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, como habló por sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos que nos aborrecieron. Marcos 12, 36. El mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Apocalipsis 19, 11, 13 al 14. Vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia pelea, vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales le seguían. De su boca sale una espada, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Por tanto, Dios vence a los enemigos materiales del pueblo de Dios, y Dios vence en la cruz a los enemigos espirituales del pueblo de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Ezequiel, los enemigos serán destruidos. Y hemos visto que el pueblo de Dios siempre ha tenido y tiene enemigos. Los enemigos materiales, ancestrales del pueblo de Dios, fueron pueblos o naciones que los aborrecieron y que fueron simbolizados por Got. Los enemigos espirituales del pueblo de Dios fueron y siguen siendo sus peores adversarios, el pecado, Satanás y el mundo. Y también hemos visto que los enemigos del pueblo de Dios serán destruidos. La destrucción de los enemigos materiales del pueblo de Dios fue realizada por Él mismo a lo largo de la historia. Hoy no queda nada de estos pueblos. La destrucción de los enemigos espirituales del pueblo de Dios se produce por la muerte redentora de Cristo Jesús y por el poder del juicio de su segunda venida. El Salmo 18, versículo 15 al 17 nos dice: a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo desde lo alto me tomó y me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Que el Señor nos bendiga y nos cuide siempre. No olvidéis, Él nos libra de nuestros enemigos materiales y espirituales. Amén. Oremos. Señor, en tus manos nos encomendamos, te agradecemos esta obra poderosa que has hecho y que haces en nosotros, librándonos de nuestros enemigos. Te agradecemos la sanidad que nos das, los cuidados, la provisión, el pan, el trabajo, la casa, todo lo que recibimos de ti. Ayúdanos, Señor, a ser dignos de ti en todo lo que hacemos. Ponemos en tus manos todo lo que tenemos por delante para que tú nos bendigas, nos guíes y nos cuides. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.